Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de una tierra llena de historia, cultura y paisajes impresionantes, Turquía. Pero no vamos a ver cualquier Turquía, vamos a explorar la Turquía eterna, esa que permanece en el tiempo, la que siempre nos sorprende y nos enamora. Vamos a descubrir esos clásicos que nunca fallan, esos lugares y experiencias que definen la esencia de este país increíble. Prepárense para un festín visual y cultural que les dejará con ganas de reservar su próximo vuelo. Antes de que nos sumerjamos en esta aventura, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, por supuesto. Así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros llenos de viajes, cultura e inspiración. Y ahora sí, vamos a Turquía. Nuestro viaje comienza en la joya de la corona, la ciudad que une dos continentes, Estambul. Esta ciudad, antes conocida como Bizancio y Constantinopla, es un crisol de culturas, una mezcla hipnotizante de Oriente y Occidente. Imaginen caminar por calles empedradas que han visto pasar imperios, reyes, sultanes y mercaderes. Estambul no es solo una ciudad, es un libro de historia abierto, una sinfonía de sonidos, colores y aromas que despiertan los sentidos y nutren el alma. Nuestro primer destino inevitable es la impresionante Hagia Sofia. Originalmente una iglesia bizantina, luego convertida en mezquita y ahora en museo, Hagia Sofia es una maravilla arquitectónica que te dejará sin aliento. Contemplen su enorme cúpula, los mosaicos dorados que brillan con la luz del sol y la sensación de estar parado en un lugar cargado de historia. La magnitud del espacio y la belleza de los detalles son simplemente asombrosas. Se necesita tiempo para apreciar completamente la riqueza histórica y artística que alberga. Caminar bajo la cúpula gigantesca, sentir la resonancia del espacio y contemplar los mosaicos que representan escenas bíblicas y figuras imperiales es una experiencia que trasciende lo puramente turístico, es una conexión con la historia humana. A pocos pasos de Hagia Sofia, nos encontramos con la Mezquita Azul, una obra maestra de la arquitectura otomana. Sus 6 minaretes imponentes y su interior adornado con azulejos de iznik azules le dan su nombre y la convierten en un símbolo icónico de Estambul. Entrar en la Mezquita Azul es una experiencia espiritual y estética. La luz que se filtra a través de las vidrieras crea una atmósfera serena y contemplativa. Recuerden vestirse apropiadamente al visitar lugares religiosos, cubriendo hombros y rodillas. La arquitectura de la mezquita es una declaración de poder y devoción, una muestra de la habilidad de los artesanos otomanos. Los azulejos de iznik con sus intrincados diseños florales y geométricos son una obra de arte en sí mismos. La oración que se escucha desde los minaretes 5 veces al día añade una dimensión sonora a la experiencia, recordándonos la importancia de la fe en la vida de la ciudad. Continuando nuestro recorrido por Estambul, nos sumergimos en el laberinto de calles del Gran Bazar. Este mercado cubierto es un paraíso para los amantes de las compras y una explosión de colores, olores y sonidos. Desde alfombras y cerámica hasta joyas y especias, encontrarán de todo en este mercado legendario. No tengan miedo de regatear, es parte de la diversión y la tradición. Déjense llevar por la atmósfera vibrante y disfruten de la experiencia de perderse en este laberinto de tiendas. El Gran Bazar no es solo un lugar para comprar, es un centro social, un punto de encuentro donde los comerciantes cuentan historias, los clientes buscan gangas y el aroma del café turco y las especias llenan el aire. Es un microcosmos de la vida turca, un lugar donde la tradición se encuentra con la modernidad. Después del bullicio del Gran Bazar, nos dirigimos al Palacio de Topkapi, la antigua residencia de los sultanes otomanos. Este palacio es un complejo enorme que alberga patios, jardines, salones y arenes. Exploren los diferentes espacios y maravíllense con la opulencia y el lujo de la vida palaciega. No se pierdan el tesoro imperial, donde se exhiben joyas y artefactos impresionantes, incluido el famoso diamante Spuon Maker. Imaginen la vida de los sultanes y las intrigas que se tejían entre estas paredes. El Palacio de Topkapi es un testimonio del poder y la riqueza del Imperio Otomano. Cada rincón del palacio cuenta una historia, desde los opulentos salones de recepción hasta los íntimos espacios del harén. El tesoro imperial es una colección deslumbrante de joyas, armas y objetos ceremoniales que reflejan la magnificencia de la corte otomana. Los jardines del palacio ofrecen un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad, con vistas impresionantes del Bósforo y el Cuerno de Oro.
Ahora, dejaremos atrás Estambul y nos dirigiremos a otra maravilla de Turquía, Capadocia. Esta región, famosa por sus formaciones rocosas únicas, conocidas como chimeneas de hadas, es un paisaje de ensueño que parece sacado de un cuento de hadas. Capadocia es un lugar mágico, donde la naturaleza y la historia se fusionan para crear un paisaje surrealista e inolvidable. La mejor manera de experimentar Capadocia es, sin duda, en globo aerostático al amanecer. Imaginen flotar sobre este paisaje surrealista mientras el sol comienza a iluminar las rocas con tonos dorados y rosados. Es una experiencia mágica e inolvidable que quedará grabada en su memoria para siempre. El silencio, interrumpido solo por el sonido del quemador del globo, es sobrecogedor. Ver el amanecer desde un globo aerostático en Capadocia es una experiencia que cambia la vida. El paisaje se transforma con la luz del sol, revelando la belleza oculta de las chimeneas de hadas y los valles. La sensación de flotar en el aire en silencio contemplando este paisaje único es indescriptible. Después del vuelo en globo, exploren los valles de Capadocia a pie o en bicicleta. Cada valle tiene su propia personalidad y belleza. El Valle de las Rosas, el Valle del Amor y el Valle de los Monjes son solo algunos de los lugares que vale la pena visitar. Admiren las formaciones rocosas caprichosas, las iglesias excavadas en la roca y las casas cueva que datan de siglos atrás. La naturaleza y la historia se entrelazan en este paisaje único. Caminar por los valles de Capadocia es como adentrarse en un mundo de fantasía. Cada valle ofrece una perspectiva diferente del paisaje, con formaciones rocosas que se asemejan a animales, personas y objetos. Las iglesias excavadas en la roca con sus frescos bizantinos son un testimonio de la fe y la creatividad de los primeros cristianos. Las casas cueva, muchas de las cuales todavía están habitadas, ofrecen una visión de la vida tradicional en la región. No se pierdan la ciudad subterránea de Derinkuyu, una de las muchas ciudades subterráneas que se encuentran en Capadocia. Estas ciudades fueron construidas por los primeros cristianos para protegerse de las invasiones. Imaginen la vida en estas comunidades subterráneas, con sus túneles estrechos, sus viviendas, sus iglesias y sus sistemas de ventilación. Es una muestra de la ingeniosidad y la resiliencia humana. Explorar la ciudad subterránea de Derinkuyu es una experiencia claustrofóbica pero fascinante. Los túneles estrechos y las habitaciones bajas dan una idea de las condiciones de vida en estas comunidades subterráneas. La complejidad del sistema de ventilación y la ingeniosidad de los pozos de agua demuestran la habilidad de los ingenieros de la época. Es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y sobrevivir en condiciones extremas. Dejamos atrás el paisaje mágico de Capadocia para dirigirnos a Éfeso, una antigua ciudad griega que fue una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Camine por las calles empedradas y admire las ruinas bien conservadas, incluyendo la biblioteca de Celso, el Gran Teatro y el Templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imaginen la vida cotidiana en esta ciudad bulliciosa, con sus mercados, sus templos y sus edificios públicos. Éfeso es un viaje en el tiempo, una oportunidad para caminar por las calles que alguna vez fueron recorridas por filósofos, comerciantes y ciudadanos romanos. La biblioteca de Celso es un testimonio de la importancia del conocimiento y la cultura en la antigua Éfeso. El Gran Teatro, con capacidad para 25,000 espectadores, es un testimonio del poder y la influencia de la ciudad. El Templo de Artemisa, del que solo quedan unas pocas columnas, es un recordatorio de la grandeza y la opulencia de la antigua Grecia. Visiten la Casa de la Virgen María, un lugar de peregrinación importante para los cristianos. Se cree que la Virgen María pasó sus últimos años en esta casa, que se encuentra en una colina con vistas a Éfeso. Es un lugar de paz y serenidad, donde los visitantes pueden reflexionar y orar. La atmósfera es de recogimiento y esperanza. La Casa de la Virgen María es un lugar de paz y tranquilidad, un refugio espiritual en medio de las ruinas de la antigua Éfeso. La vista desde la colina es impresionante, ofreciendo una panorámica del mar Egeo y las islas griegas. Es un lugar donde los peregrinos pueden conectar con su fe y encontrar consuelo. Desde Éfeso podemos hacer una escapada a Pamukkale, conocido como el Castillo de Algodón. Este lugar es famoso por sus terrazas de travertino blanco formadas por aguas termales ricas en minerales. Camine por las terrazas y disfrute de las vistas impresionantes. No olviden llevar sus trajes de baño para darse un chapuzón en las aguas termales. La combinación del blanco brillante del travertino y el azul turquesa del agua es simplemente espectacular.
Pamukkale es un espectáculo natural único, una cascada de terrazas blancas que brillan bajo el sol. Caminar por las terrazas es como caminar sobre nubes, con el agua tibia y rica en minerales acariciando los pies. Las vistas desde la cima de las terrazas son impresionantes, ofreciendo una panorámica de la llanura circundante. Es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la belleza de la naturaleza. Otro clásico que no podemos dejar de mencionar es la cocina turca. Desde los deliciosos kebabs y el doner hasta los dulces baklavas y el tradicional té turco, la gastronomía turca es un festín para los sentidos. Prueben el meze, una selección de aperitivos fríos y calientes, y disfruten de la hospitalidad turca. Cada región tiene sus propias especialidades, así que no duden en probar platos nuevos. La cocina turca es una mezcla de influencias de Oriente y Occidente con sabores ricos y variados. El kebab y el doner son platos clásicos que se pueden encontrar en todo el país. El meze es una excelente manera de probar una variedad de platos pequeños y compartir con amigos y familiares. El baklava, con su masa filo crujiente y su relleno de nueces y miel, es el postre perfecto para terminar una comida. Y el té turco, servido en vasos pequeños con forma de tulipán, es una tradición que se disfruta a lo largo del día. Pero Turquía es mucho más que estos lugares icónicos. Es un país vasto y diverso con una rica historia y cultura que se refleja en sus ciudades, pueblos y paisajes. Desde las playas de la costa del Mediterráneo hasta las montañas del este de Anatolia, Turquía ofrece una variedad de experiencias para todos los gustos. Explorar la costa del Mediterráneo con sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus ruinas antiguas, es una experiencia inolvidable. La ciudad de Antalya, con su casco antiguo, su puerto deportivo y sus impresionantes cascadas, es un destino popular para los turistas. La ciudad de Kaz, con su ambiente bohemio, sus calles estrechas y sus vistas impresionantes, es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la vida. Aventurarse en el este de Anatolia, con sus montañas escarpadas, sus lagos cristalinos y sus antiguas ciudades, es una experiencia diferente. La ciudad de Kars, con su arquitectura rusa, su castillo medieval y su rica historia, es un destino fascinante. El lago Van, el lago más grande de Turquía, ofrece vistas impresionantes y oportunidades para practicar deportes acuáticos. Descubrir la cultura turca con su rica tradición musical, su arte vibrante y su cálida hospitalidad, es una experiencia enriquecedora. La música turca, con sus instrumentos tradicionales y sus melodías melancólicas, es un reflejo de la historia y la cultura del país. El arte turco, con sus alfombras intrincadas, su cerámica colorida y su caligrafía elegante, es una expresión de la creatividad y la habilidad de los artesanos. La hospitalidad turca, con su calidez, su generosidad y su deseo de compartir su cultura con los visitantes, es una de las características más distintivas del país. En resumen, Turquía es un país lleno de historia, cultura, paisajes impresionantes y una gastronomía deliciosa. Hemos explorado algunos de los clásicos que nunca fallan, desde la majestuosidad de Estambul hasta la magia de Capadocia, las ruinas de Efeso y las terrazas de Pamukkale. Pero recuerden, esta es solo una pequeña muestra de todo lo que Turquía tiene para ofrecer. Espero que este viaje virtual les haya inspirado a visitar este país increíble y a descubrir su propia Turquía eterna. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber qué les pareció, así que déjenme sus comentarios abajo con sus lugares favoritos de Turquía o que les gustaría ver en futuros vídeos. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima aventura. Tschüss.